La millonaria más influyente de la ciudad estaba de rodillas en la acera, lloraba como una niña, mientras sujetaba con fuerza la mano de un niño sin techo. Los fotógrafos captaban cada instante, los transeúntes murmuraban, y ella, que nunca había agachado la cabeza ante nadie, suplicaba ayuda a un pequeño que vivía entre cartones. Esa imagen recorrió todo el país en pocas horas. ¿Qué le pasó a ella? ¿Quién es ese niño? ¿Por qué una mujer con tanto dinero parecía tan desesperada? Esas eran las preguntas que llenaban las portadas de periódicos y portales de noticias. Pero nadie conocía la verdad. Nadie sabía que aquel niño le había salvado la vida. Nadie imaginaba que todo comenzó con un gesto simple, una actitud que muchos habrían ignorado, y nadie sabía que ese encuentro improbable revelaría a esa mujer un secreto que ni todo el dinero del mundo podía comprar. Hoy conocerás la historia real que nadie se atrevió a contar, la historia de una millonaria que tenía el mundo a sus pies, pero fue transformada por un niño que ni siquiera tenía dónde dormir. Quédate conmigo hasta el final, porque vas a entender cómo un niño olvidado por las calles se convirtió en el héroe de una de las mujeres más poderosas del país, y cómo ese día cambió para siempre la vida de los dos. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Y desde dónde estás viendo este video? Suscríbete al canal, porque historias como esta nos muestran que, a veces, las lecciones más grandes vienen de quienes el mundo insiste en ignorar. 3 semanas antes de aquella escena que conmocionó al país, Mercedes Almeida, una de las empresarias más influyentes de América Latina, despertaba en su ático de 3 pisos, con vista al mar. El dormitorio, decorado por uno de los diseñadores más caros del mundo, tenía una cama tan grande que podría alojar a una familia entera. Sobre la mesita de noche, un reloj suizo de oro marcaba las 6 de la mañana. El sonido suave de música clásica flotaba desde el sistema de audio inteligente. Todo parecía perfecto, pero no lo era. Mercedes tenía lo que muchos sueñan: un imperio inmobiliario, autos deportivos raros, viajes en jets privados y un equipo de empleados que atendía cada uno de sus caprichos. Pero, a pesar de tanta ostentación, el silencio en ese apartamento era ensordecedor. No había risas de niños, ni el calor de una familia alrededor de la mesa. Solo ella, su café importado y una pila de contratos por firmar. A los 42 años, Mercedes había aprendido temprano que el dinero era poder y que el poder podía comprar respeto. Pero respeto no era amor, y el poder no traía paz. El teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de abogados, directores, inversionistas. Ella respondía de manera mecánica, sin emoción. El mundo la veía como una mujer imbatible, pero en su interior sabía que había un vacío que ninguna riqueza podía llenar. Esa mañana, al bajar de su ático para entrar en la SUV blindada, miró por la ventana panorámica del garaje. Un grupo de niños jugaba en la calle. Estaban descalzos, reían, cubiertos de polvo. Una imagen banal para cualquiera. Pero por un instante, Mercedes sintió un nudo en el pecho. No sabía si era envidia de aquella alegría simple, o solo cansancio de vivir una vida que parecía perfecta, pero estaba fría. Mercedes intentaba llenar ese vacío con trabajo. Era conocida por cerrar negocios millonarios con frialdad quirúrgica. En eventos sociales, su presencia era sinónimo de poder y estatus. Pero al llegar a casa cada noche, cambiaba los tacones por pantuflas caras y se sentaba sola, frente a una televisión que solo repetía noticias sobre su propia vida. Mirando hacia atrás,
Nunca habría imaginado que estaba a punto de conocer a alguien que derrumbaría todo ese mundo artificial, y no sería un empresario influyente, ni un inversionista extranjero, ni un gurú millonario. Sería un niño sin zapatos, con ropa rasgada y una sonrisa que desafiaba toda lógica. Esa misma semana, Mercedes tenía una reunión importante en un barrio alejado del centro. Era una zona que rara vez pisaba, un lugar donde los edificios tenían paredes descascaradas y los callejones eran estrechos. Detestaba esos trayectos, pero esa reunión podría significar millones en ganancias. Así que tragó su incomodidad, se puso su mejor vestido y ordenó al chofer que acelerara. Mientras la SUV blindada avanzaba por las calles, Mercedes miraba por la ventana. Rostros cansados, vendedores ambulantes, madres empujando cochecitos viejos. En cada esquina se sentía más fuera de lugar. Estaba acostumbrada a un mundo de lujo, donde un simple reloj valía más que el ingreso anual de esas personas. Pero esa tarde algo cambiaría. El auto se detuvo frente a un edificio comercial en Reformas. Había polvo en el aire y el olor a asfalto caliente, mezclado con frituras de los puestos callejeros. Le hizo fruncir el ceño. Mientras esperaba que el chofer abriera la puerta, Mercedes vio una escena que aceleró su corazón. Un niño sentado en el suelo, sosteniendo una bolsa de papel vacía. El niño tenía unos 8 años, piel oscura por el sol y ojos grandes y brillantes. A pesar de su rostro sucio, había en él una calma que Mercedes no entendía. La miró, sin pedir nada, sin moverse, solo la miró. Y en ese instante, Mercedes sintió una conexión extraña, como si esa mirada dijera algo que ella no lograba traducir. Entró en el edificio y siguió su rutina de reuniones. Negoció contratos, sonrió a inversionistas, firmó papeles que valían millones, pero todo el tiempo esa imagen no salía de su mente. El niño sentado en la acera parecía cargar un secreto, y no sabía explicar por qué eso la inquietaba tanto. Esa noche, al volver a casa, Mercedes no pudo dormir. Por primera vez en mucho tiempo, no eran el trabajo ni la presión de los negocios lo que le quitaban el sueño. Era esa mirada, una mirada que parecía ver el alma, de una mujer que, a pesar de todo su poder, se sentía perdida. Mientras Mercedes regresaba a su ático, perdida en pensamientos confusos, aquel niño que había visto en la acera buscaba un lugar seco para dormir. La bolsa de papel que llevaba en las manos estaba vacía. Había pasado todo el día pidiendo comida. Pero ese día la suerte no le había sonreído. Aún así, había un brillo en sus ojos. Su nombre era Gabriel. Desde muy pequeño aprendió que el mundo no es amable con quienes nacen sin nada. Nunca conoció a su padre, y su madre, que trabajaba como empleada doméstica, hacía lo posible por cuidarlo. Pero cuando enfermó gravemente, Gabriel vio su vida desmoronarse. Con solo 6 años, terminó en las calles, sin familia cercana, sin refugio, sin una mano que lo guiara. Las calles fueron su escuela. Aprendió rápido dónde conseguir comida, cómo evitar problemas y en qué aceras era seguro dormir. Vivía de sobras, de donaciones y a veces de pequeños trabajos para vendedores locales. Pero Gabriel nunca perdió la capacidad de sonreír. Tenía una fe sencilla, casi ingenua, que sorprendía incluso a los adultos que cruzaban su camino. En lugar de quejarse del hambre, agradecía cuando lograba una comida. En vez de llenarse de rabia por haber sido olvidado por el mundo, decía que cada día era una nueva oportunidad. Su esperanza era tan poco común que hasta otros habitantes de la calle comentaban: «Este niño tiene algo distinto. Parece que nació para algo grande».
Por las noches, cuando se acostaba en un rincón oscuro, cubierto con cartones, Gabriel miraba al cielo y soñaba. No soñaba con ser rico, ni con autos, ni con ropa cara. Soñaba con tener una cama suave, una familia a quien llamar suya, un hogar con olor a comida casera. Para él, eso era riqueza, pero a pesar de las dificultades, Gabriel nunca dejó de ayudar a quien podía. Si recibía 2 frutas, compartía una con otro niño. Si ganaba una moneda, compraba pan para alguien mayor. Las calles le habían dado poco, pero había aprendido que lo poco, cuando se comparte, vale mucho. Un día, mientras buscaba restos de comida detrás de una panadería, Gabriel encontró a un cachorro, temblando de frío. En vez de dejarlo allí, lo tomó en sus brazos y lo escondió bajo su camisa rota. Lo cuidó como pudo, dividiendo incluso lo poco que tenía. Aquel cachorro, al que llamó Sol, comenzó a acompañarlo a todas partes. Aunque vivía en condiciones precarias, Gabriel se había vuelto conocido entre los comerciantes locales. Muchos sentían lástima, pero también respeto. No pedía limosna con insistencia, ni se metía en problemas. Solo sonreía, agradecía cuando recibía ayuda y seguía adelante. Era como si llevara una luz que nadie podía apagar, y fue precisamente esa luz la que llamó la atención de Mercedes aquella tarde. Gabriel no lo sabía, pero esa mirada que intercambió con la mujer dentro del coche de lujo había dejado una marca profunda en la millonaria. Mientras ella pensaba en él, Gabriel también pensaba en aquella mujer elegante. Para él, era solo otra persona rica pasando por la calle, pero había algo en su expresión, algo que nunca había visto en otros adultos de traje, una tristeza profunda, oculta detrás de ropa costosa y joyas brillantes. Gabriel no sabía explicar por qué, pero sintió ganas de hablarle, de preguntarle si estaba bien. Esa noche, Gabriel durmió con Sol acurrucado a su lado, bajo un toldo. La lluvia caía fuerte y el frío cortaba la piel, pero él abrazaba al cachorro y repetía en voz baja las palabras que su madre le decía cuando era pequeño: «Mañana será un día mejor, hijo mío». Para él, esas palabras eran más que un consuelo, eran una promesa que lo mantenía vivo y esperanzado. A la mañana siguiente, Gabriel se despertó temprano. Los sonidos de la ciudad despertando eran familiares: bocinas, pasos apresurados, vendedores abriendo las puertas de sus negocios. Sacudió su cabello mojado, se levantó y comenzó otro día de lucha. El estómago dolía de hambre, pero tenía algo que muchos allí no tenían: fe. Mientras caminaba por las calles, Gabriel volvió a acercarse al edificio donde había visto a la mujer elegante. No sabía por qué, pero algo lo atraía hasta allí. Se quedó sentado en la acera, con Sol en su regazo, esperando, sin esperar nada. Tal vez solo porque era el único lugar con techo que lo protegía de la lluvia. Pero el destino ya estaba en movimiento. La vida de Gabriel, hasta entonces marcada por el abandono, estaba a punto de cambiar, y junto con ella, la vida de aquella mujer que parecía tenerlo todo, pero cargaba un vacío que el dinero no podía llenar. 2 días después, Mercedes llegaba tarde a una reunión crucial. Su equipo la esperaba en una constructora asociada, y ella ya estaba irritada por el tráfico pesado que parecía no tener fin. Miraba el reloj de oro en su muñeca mientras revisaba impaciente su celular. El chofer intentaba encontrar una ruta alternativa, pero las calles estrechas de esa zona complicaban todo. «Señorita, si bajamos por aquí, llegará más rápido a pie», dijo el chofer señalando una calle lateral. Mercedes suspiró, cerró el bolso y decidió ir. Detestaba caminar por esas calles, pero no quería perder la reunión. Bajó del auto con sus tacones caros,
Ajustó el vestido elegante y comenzó a caminar con pasos firmes. Fue entonces cuando escuchó un sonido familiar, el ladrido de un perro. Miró hacia un lado y vio sentado en una acera mojada al mismo niño de mirada serena que había llamado su atención días atrás. Estaba abrazado a un perro flaco, pero de mirada dulce, intentando protegerlo de la llovizna. «Hola, tía», dijo él con una sonrisa tímida. Mercedes se detuvo. No sabía qué decir. Por un segundo miró alrededor, como buscando a alguien responsable de él, pero no había nadie, solo aquel niño, con piel sucia, ropa rota y un brillo en los ojos, que desentonaba con todo a su alrededor. «¿Estás solo aquí?», preguntó sorprendida por escuchar su propia voz temblar. Él asintió, acariciando al perro. «Yo y Sol», respondió señalando al animal. «Pero estamos bien, estamos bien». Esa frase simple golpeó el pecho de Mercedes como una flecha. ¿Cómo alguien que tenía tan poco podía decir que estaba bien? Se acercó, se arrodilló para estar a su altura. El suelo estaba mojado, pero no le importó. Por primera vez en años, Mercedes miraba a alguien a los ojos, sin pensar en negocios, estatus o poder. «¿Tienes hambre?», preguntó con la garganta apretada. Gabriel sonrió y se encogió de hombros. «Un poco. Pero Sol tiene más hambre que yo». Su sinceridad la desarmó por completo. Abrió el bolso, sacó un billete grande y lo extendió. Pero para su sorpresa, él no lo tomó. «Señora, solo quería pan. No hace falta tanto dinero», dijo bajando la mirada. Mercedes quedó paralizada. Estaba acostumbrada a ver personas pelear por una moneda, rogar por ayuda, pero ese niño no quería dinero, solo quería pan. En ese momento, algo dentro de ella se quebró. Se quitó el abrigo caro y lo puso sobre los hombros de Gabriel. Él la miró asustado, sin entender. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó en voz baja. Ella respiró hondo, sintiendo una emoción que no podía controlar. Porque me recordaste algo que había olvidado hace mucho tiempo». Mercedes no lo sabía, pero ese gesto simple sería el primer capítulo de una transformación que cambiaría no solo la vida de Gabriel, sino también la suya. Ese día no fue a la reunión. En su lugar, llevó a Gabriel y al perro a una panadería. Se sentaron en una mesa sencilla y él comió despacio, como si cada trozo de pan fuera un tesoro. Sol, el perro, lamía los dedos de Gabriel, feliz de la vida. Mercedes los observaba en silencio, con una mezcla de alegría y vergüenza. Alegría por poder ayudar, vergüenza por haber pasado años ignorando a personas como ellos. Cuando Gabriel terminó de comer, la miró con gratitud genuina. «Gracias, tía. Algún día, cuando sea grande, yo también voy a ayudar a alguien así». Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. No era solo un niño agradecido, era alguien que, aún sin nada, tenía un corazón enorme, y eso la conmovió más que cualquier premio, contrato o logro profesional que hubiera tenido. Historias como esta nos recuerdan que el valor de la vida no está en números, en una cuenta bancaria, sino en el impacto que dejamos en el corazón de las personas. Y ahora, quiero saber, ¿has vivido algo que cambió tu visión sobre la vida? Cuéntame en los comentarios. Y suscríbete al canal, activa la campanita, porque aún queda mucho más de esta historia emocionante que no te puedes perder. Esa noche, cuando Mercedes volvió a casa, algo estaba diferente. El apartamento impecable parecía aún más grande y más vacío. Las paredes blancas, los muebles caros, las luces automáticas que se encendían al entrar, todo parecía sin vida. Se quitó los tacones,
Dejó el bolso en el sofá y se sentó en el suelo de la sala. Por primera vez en muchos años, lloró en silencio. No era solo por Gabriel, aquel niño que no tenía nada, y aún así sonreía. Era por ella misma, por la vida que había construido, llena de logros, pero vacía de propósito, por la niña que alguna vez soñó con una familia y que se perdió entre cifras y contratos, y, sobre todo, por todas las veces en que pasó frente a niños como Gabriel, sin siquiera mirar. Esa noche, Mercedes casi no durmió, y, cuando amaneció, hizo algo que jamás había hecho. Canceló todas las reuniones del día. Pidió al chofer que la llevara de vuelta al barrio donde había visto al niño. El corazón le latía fuerte, una mezcla de ansiedad y vergüenza, mientras el auto avanzaba por las calles estrechas. Cuando llegó, vio a Gabriel sentado en la misma acera, abrazado al perro. Él sonrió al verla. «Pensé que no iba a volver», dijo él con un brillo en los ojos. Mercedes tragó saliva. «Yo también pensé que no, pero te extrañé». El niño soltó una risa suave, como si no entendiera cómo una mujer tan elegante podría sentir su ausencia. Ella se sentó a su lado, sin importarle el polvo en el suelo. Hablaron durante horas. Gabriel contó historias simples. Cómo conoció al perro Sol. Cómo conseguía comida vendiendo botellas recicladas. Y cómo, cuando su madre aún vivía, le enseñaba a agradecer por todo, incluso en los días malos. Mercedes escuchaba cada palabra, como si fueran tesoros. «Mi mamá decía que no podemos dejar que la tristeza mande en el corazón», dijo Gabriel, mirando al cielo. «Ella decía que aunque parezca que todo se terminó, Dios siempre manda a alguien para ayudar. Creo que hoy Él la mandó a usted». Esas palabras atravesaron a Mercedes como una flecha. Ella, que hacía años no hablaba con Dios, sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía un niño sin nada tener tanta fe? Aquella conversación despertó algo en ella. Por primera vez en mucho tiempo, Mercedes no quería volver a sus compromisos. No quería mirar el celular ni responder mensajes de directores. Solo quería quedarse allí, escuchando a ese niño, que parecía saber más de la vida que cualquier CEO con el que había negociado. En los días siguientes, esa rutina se repitió. Mercedes aparecía con ropa sencilla, llevando comida para Gabriel y Sol, frutas, panes, a veces una manta. No lo hacía para ser admirada. De hecho, si alguien de su círculo social lo supiera, probablemente sería criticada. Pero a ella no le importaba. Comenzó a investigar en secreto opciones para ayudar a Gabriel. Buscó refugios, pero no quería simplemente dejarlo en cualquier lugar. Quería algo mejor, algo que le asegurara un futuro digno. Una tarde, al verlo jugar con Sol y unas tapitas de botella como si fueran autos, Mercedes tuvo una idea. ¿Por qué no ofrecerle una oportunidad de estudiar? ¿Por qué no cambiar para siempre la historia de ese niño? Pero cuando le comentó su idea, Gabriel sonrió y respondió con sencillez: «Quisiera estudiar, sí, pero solo si Sol puede ir conmigo. No lo voy a dejar solo». Mercedes se conmovió. Ese niño, que tenía tan poco, estaba dispuesto a renunciar a una oportunidad, si eso significaba abandonar al único amigo fiel que tenía. Entonces comprendió que Gabriel no necesitaba solo una escuela o una cama suave. Necesitaba amor. Necesitaba a alguien que viera en él lo que nadie había visto jamás, un ser humano con valor. Esa noche, Mercedes volvió a casa con una decisión tomada. Iba a adoptar a Gabriel. No sería simple, no sería rápido, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva. Sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba.
En cada encuentro, Gabriel se acercaba más a ella. Empezó a llamarla tía, luego madrina. Mercedes, que nunca quiso ser madre, comenzó a sentir un instinto de protección que jamás había conocido. Cuando él sonreía, su corazón se calentaba de una manera nueva. Y mientras el amor crecía, algo más florecía en Mercedes, un deseo incontrolable de ayudar a otros niños como Gabriel. Comenzó a mirar las calles de otra manera. Donde antes veía solo problemas sociales, ahora veía historias, sueños y potenciales escondidos. Mercedes, la mujer que lo tenía todo, estaba descubriendo la mayor riqueza que alguien puede tener: la capacidad de transformar vidas. Las semanas pasaron y Mercedes ya no era la misma mujer. Las reuniones millonarias, que antes eran el centro de su vida, ahora parecían simples compromisos burocráticos. El brillo de los eventos de gala había perdido el encanto. Ella prefería sentarse en la acera, al lado de Gabriel, compartir una vianda y escuchar historias sencillas. Pero no todos a su alrededor lo entendían. Sus socios empezaron a cuestionar su distracción. Los empleados notaron su ausencia en fiestas corporativas. Las columnas sociales, que solían hablar de sus vestidos de alta costura, ahora especulaban sobre una crisis personal que nadie lograba explicar. A Mercedes no le importaba. Cada día que pasaba con Gabriel, sentía que se acercaba más a algo que había perdido: humanidad. Él la hacía reír con cosas simples, cuando el perro Sol corría tras las palomas, o cuando Gabriel improvisaba juguetes con tapitas de botella. Él le enseñó a agradecer antes de comer, algo que ella no hacía desde niña. Una tarde, Mercedes lo llevó a un centro comercial. Quería comprarle ropa nueva, pero Gabriel parecía incómodo con tanto lujo. «No necesito todo esto, tía», dijo él, sosteniendo una camiseta sencilla. «Esta está bien. ¿Puedo llevar otra igual para un amigo mío de la calle? Él tampoco tiene nada». Mercedes tragó saliva. La generosidad de aquel niño la desarmaba cada día. Él tenía tan poco, pero su primer pensamiento era compartir. Ese día, Mercedes decidió oficializar algo que ya sentía en el corazón. Lucharía por la custodia de Gabriel. No sería fácil. Los procesos legales eran largos, y ella sabía que su vida tenía cicatrices profundas, pero estaba decidida a darle un hogar, una familia, un futuro. En los meses siguientes, Mercedes comenzó a visitar instituciones de acogida infantil, buscando entender mejor las necesidades de esos niños. Usó su poder y su dinero, no para ostentar, sino para construir refugios, financiar programas de educación y crear oportunidades. Gabriel la acompañaba en todo, siempre curioso y participativo. En una de las visitas a un albergue, una niña se acercó con mirada tímida y preguntó: «¿Tú también vas a ser mi tía?». La pregunta la dejó sin palabras. Miró a Gabriel, que sonreía, y comprendió que su vida había tomado un nuevo sentido. No se trataba solo de adoptar a un niño, era abrir los ojos a un mundo que había ignorado durante años. Algunos meses después, Mercedes finalmente consiguió la custodia provisional de Gabriel. La primera noche de él en su apartamento fue emocionante. Al entrar en el cuarto que ella había preparado con tanto cariño, Gabriel miró la cama suave y los juguetes nuevos, con los ojos brillando. Pero lo que dijo a continuación hizo que Mercedes llorara. «¿Puedo dormir en el suelo? Es que nunca dormí en una cama». Ella lo abrazó con fuerza. «Esa cama es tuya ahora, mi amor. Te mereces mucho más que esto». Esa noche, mientras Gabriel dormía abrazado a Sol, Mercedes se sentó en el borde de la cama, observándolo. Se dio cuenta de que estaba presenciando un milagro. Aquel niño, que un día encontró sentado en la acera, había cambiado por completo el rumbo de su vida.
Y la transformación no terminó allí. Inspirada por Gabriel, Mercedes creó una fundación para ayudar a niños en situación de calle. Invirtió millones en proyectos sociales, pero más que dinero, dedicó tiempo. Empezó a visitar refugios, a conversar con los niños y a escuchar sus historias. Descubrió que muchos de ellos no necesitaban solo recursos, sino a alguien que creyera en ellos. La imagen que alguna vez conmocionó al país, la millonaria arrodillada en la acera, sosteniendo la mano de un niño sin techo, volvió a circular. Pero ahora tenía otro significado. Era la prueba de que la compasión no conoce clases sociales. Años después, Gabriel creció. Se convirtió en un joven inteligente, estudioso y agradecido. Nunca olvidó sus raíces, inspirado por el amor de Mercedes. Comenzó a trabajar en la propia fundación, ayudando a otros niños como él. En entrevistas, cuando le preguntaban por su pasado, Gabriel respondía con sencillez: «No me salvó el dinero, me salvó el amor». Mercedes sonreía cada vez que escuchaba esas palabras, porque sabía que, en el fondo, había sido Gabriel quien la salvó primero. La historia de Mercedes y Gabriel nos recuerda algo profundo. La verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en las conexiones que transforman vidas. Una mujer que lo tenía todo, descubrió que ese todo no tenía sentido. Sin amor, propósito y humanidad, y un niño sin techo, que no tenía nada más que un perro y un corazón enorme. Fue capaz de iluminar un camino que ella ni siquiera sabía que había perdido. Quizás por eso, estas historias nos conmueven tanto, porque, en el fondo, todos llevamos una parte de Mercedes y una parte de Gabriel dentro de nosotros. A veces somos quienes tienen recursos, pero necesitan aprender a mirar más allá de las apariencias. Otras veces somos quienes no tienen nada material, pero cargan una fuerza y una luz, capaces de cambiarlo todo a su alrededor. Hoy, la imagen de aquella millonaria arrodillada junto a un niño ya no es símbolo de escándalo, ni de curiosidad, es símbolo de transformación, de cómo un gesto simple, detenerse, escuchar, tender la mano, puede cambiar destinos. Y quizá este sea el mensaje que necesitabas escuchar hoy. Nunca subestimes el impacto que puedes tener en la vida de alguien, y nunca subestimes la fuerza que puede venir de quienes el mundo decide ignorar. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué despertó esta historia en tu corazón? ¿Crees que encuentros así pueden cambiarlo todo? Cuéntame en los comentarios. Me encantará saber desde dónde estás viendo este video, y no olvides suscribirte al canal, porque aquí siempre encontrarás historias reales que inspiran, emocionan y transforman. Y aprovecha, ya tienes otro video en la pantalla, que seguramente tocará tu corazón. Haz clic y sigue este viaje de inspiración.